Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profe Fer. Bueno, en esta oportunidad, pues hablaremos sobre la propuesta mexicana de la educación híbrida y del aula invertida. Entonces, como sabemos también, ya el gobierno mexicano, ya en el 2021, pues a mediados de año también, ya ha ido implementando esta nueva modalidad, esta nueva educación, pues obviamente está a un escalón adicional a nosotros con esa experiencia que ella tiene. Así que vamos a compartir con este webinar pues todo lo que respecta a la nueva educación que se está mostrando en el ámbito de Perú. Entonces, quédate hasta el final, que te sirva este webinar para que tú puedas acomodar bien todo lo que respecta a tu colegio y puedas organizarlo de acuerdo a las normas que se están presentando en la RM 531. Comenzamos. Entonces, lo que queremos trabajar el día de hoy es un poquito platicar a grandes rasgos lo que hemos visto y estaremos platicando de estas cuatro temas principales, estos pasos. El webinar de hoy se dedicará muy especialmente a la parte 4, que es la parte de metodología y una parte muy importante, pero bueno, queremos también aprovechar para tocar estos tres temas anteriores. Hemos platicado de ellos en algunos webinars, pero también queremos compartir un poco la visión que tenemos, lo que nos han compartido los colegios y un poco también lo que hay que tomar en cuenta en esta parte. Entonces, hablando del primer punto, que es la modalidad, en general, lo que vemos nosotros son cuatro escenarios posibles. Digo, claramente hay mezclas y claramente no van a ser tan marcados, pero bueno, una es este tema remoto, como hemos estado hasta el momento, que de alguna manera es lo que hemos vivido por este último año y que de alguna manera depende un poco las cuestiones. Quizá el próximo ciclo escolar todavía empecemos en algunos casos. Tenemos un escenario híbrido que mencionamos aquí, dos, digamos, en dos variantes. Una en la que se tiene un profesor trabajando con el grupo, algunos alumnos en casa y algunos alumnos en escuela. Esto por diferentes razones, desde un tema de espacios y un tema de que no se tenga la totalidad de los alumnos en el salón de clases. También por un tema que puede surgir en instituciones de que los padres de familia prefieran esperar un momento. Todavía no hay mucha claridad en este tema de hasta dónde podemos llevar el tema a una presencialidad completa tan rápido. Hay casos particulares de familias que quizá están ahorita con alguna persona de alto riesgo, que quizá han tenido algún tema, entonces seguramente habrá diferentes escenarios y bueno, habrá que tenerlo de alguna manera funcionando por ahí. Entonces pensamos en este escenario híbrido que tengamos al mismo tiempo un profesor con alumnos en la escuela y otros alumnos en la casa trabajando. Una variante de este escenario pudiera ser dos profesores trabajando el grupo, que fuera un tipo presencial, digamos, con un profesor y alumnos de manera remota, pero no síncronos. Es decir, que estuvieran trabajando con otro profesor o en otro momento quizá revisando las clases. Entonces, aquí es donde los escenarios se vuelven un poco complicados en saber hasta dónde llegaremos. Simplemente lo que sabemos es que puede haber estos temas en los cuales el profesor tenga ya un grupo enfrente, tenga ciertos alumnos localmente, digamos, o presenciales, y tenga alumnos que estén fuera la mayor parte del tiempo, ¿no? Y finalmente, al llegar ya a un escenario presencial en donde los alumnos y los docentes estén en la escuela, habrá que tener cuidado con las distancias físicas, con algunas cuestiones, seguramente seguirá el uso de cubrebocas. Y la cuestión aquí importante es saber que puede haber estas cuarentenas, ¿no? Seguramente ya lo hemos vivido con el tema de influenza en México. En otros países se ha mantenido algo parecido. En España y Colombia es lo que están trabajando ahora, que si hay un niño que en su familia hay alguna persona contagiada, está de cuarentena mientras se define si está enfermo o no. Eventualmente, si los alumnos, por ejemplo, la hora del recreo, se tienen más cuidado con que estén en grupos más pequeños y bueno, si alguno de estos alumnos llegara a presentar algo, los 4 alumnos o los 5 alumnos con los que se juntan también están en esta cuarentena preventiva, digamos. Entonces, simplemente es tener en cuenta que quizá aún regresando, habrá tiempos en los que tendremos alumnos
esperemos solamente y quizá en algún momento grupos que tengan que estar como manteniendo estas distancias, ¿no? Entonces, de alguna manera sí es un regreso presencial que esperamos ya pronto todos, pero hay que tener en mente que quizá requiramos algunas cosas de seguir con grabaciones o seguir teniendo alumnos que de repente pues, van a tener que ausentarse quizá por una semana o dos y cómo podemos seguir trabajando con ellos para que no se pierda esta continuidad del ciclo escolar, ¿no? Entonces, son más o menos los escenarios que estamos revisando por ahí. Sé que quizá no es tan claro el escenario, sobre todo en el tema híbrido, pero bueno, lo que hemos encontrado es que hay ciertas cuestiones que sí podemos ir trabajando, no importa el escenario en el que estemos. Entonces, un caso es el equipamiento que ahorita vamos a platicar y en general con el webinar que tenemos del día de hoy, la parte metodológica es la parte muy importante. Entonces, esa parte metodológica es la parte que sin importar en qué escenario tengamos, nos puede dar esta gran distancia, esta gran diferencia, ¿no? En equipamiento muy rápido, el tema de software, el tema de tener, como hemos manejado con muchas escuelas, el tema de Google Workspace. Tenemos algunos cambios ahorita que hemos platicado por ahí, algunas nuevas licencias que existen para tener este tema de grabaciones y algunas opciones que nos ayudan en esta distancia y en este manejo de grupos de manera híbrida. El tema de hardware, que quizá no ha sido tan claro hasta ahora, pero va a ser importante. Si vamos a tener estos salones donde va a estar el profesor en vivo con alumnos y alumnos remotos, quizá tengamos que pensar en una cámara web para que permita ver el pizarrón o permita ver al profesor e incluso al grupo de repente. Una diadema como esta inalámbrica, porque todavía en casa es fácil con los audífonos, pero si estamos trabajando con alumnos en un salón de clases y vamos a tener a alguien remoto o queremos dejar grabada la clase, sí necesitamos esta interacción de podernos mover sin cables, ¿no? Entonces quizá necesitamos algo inalámbrico. Para los alumnos, el tema de Chromebooks, sabemos que ahorita seguramente en casa tienen algún dispositivo, pero si vamos a tener esta interacción de alumnos que van y vienen, quizá el poder tener Chromebooks en la escuela que se puedan prestar, que son dispositivos que se pueden controlar mejor aún y que podemos tener ese control de los alumnos que van a estar pocos quizá en su casa y algunos locales, puede ayudar bastante, ¿no? Y finalmente para la escuela, revisar simplemente el tema de la red, si van a estar por ahí los profesores transmitiendo o grabando desde la escuela, revisar que tengamos esa capacidad de poder estas clases dejarlas grabadas o transmitirlas con los alumnos. Entonces, esto es muy en general el tema de equipamiento. El tema de material, hay mucho material que se puede utilizar, hay mucho que está avanzando ahorita con Lego Educación. Para quienes no conocen, es una división que lleva 40 años en Lego. Quizá se conoce más el tema de los juguetes que se consiguen en tiendas, pero tiene toda una parte de educación específica con muchos materiales, con muchos temas que se pueden trabajar incluso de manera híbrida en este momento desde casa con los alumnos y que puede ser también una manera de llegar para estos temas cuando regresemos en cualquiera de los escenarios siguientes. Tenemos el 12 de mayo otro webinar con más información al respecto. Están cordialmente invitados. Aquí está la liga para que se puedan inscribir, les haremos llegar la información y simplemente son alternativas para desarrollar habilidades que no hemos tenido capacidad de desarrollar a distancia, ¿no? El tema de trabajo en equipo, el tema de pensamiento computacional, el tema todo de capacidades y de habilidades del siglo XXI es algo que se puede desarrollar muy bien con esta parte y podemos trabajar de manera híbrida. Y finalmente, el tema de metodologías, que es lo que nos concierne más en el webinar de hoy, que de alguna manera aplica para todos los escenarios. Entonces, algo de lo que queremos dejar este mensaje, es importante que sin importar si vamos a estar trabajando híbridos o remotos o locales o de qué manera estaremos haciendo estos cambios, el poder utilizar metodologías adecuadas nos va a permitir hacer esos cambios de manera lo más transparente posible sin afectar la educación de los alumnos y permitiendo también a los profesores tener un control mucho más sencillo de los grupos. Lo que tenemos que platicarles es largo, porque sabemos perfectamente bien que todos estamos ya preparándonos para el regreso a las aulas presenciales. Quizá con la mitad de nuestros grupos, la mitad de nuestro alumnado, o la mitad de la escuela, o menos, quizá más, pero ustedes como profesores se están preparando y nosotros también nos estamos preparando para poder acompañarlos. Entonces, en este sentido vamos a hablar un poquito de qué metodologías podemos emplear. Y lo primero que tenemos que entender o que les queremos compartir es esta parte de educación híbrida o blended learning, ¿sale? Como definición,
habla del resultado de la mezcla de métodos de enseñanza presenciales y online para mejorar la experiencia del estudiante o del aprendiz a través de videoclases, clases con modelo de aula invertida, entre otras metodologías que podemos utilizar. Entonces, hablamos de un proceso de transformación digital en la educación. Ahora sí tenemos tiempo de prepararnos, porque el año pasado, cuando nos mandaron a todos a casa, realmente no tuvimos tiempo de nada. Fue de un viernes a un lunes, a un martes, perdón, que simplemente supimos que todos nos teníamos que quedar en casa, algunos todavía pudieron ir un par de días a la escuela, quizá para recoger cosas, pero listo. Nadie se esperaba que de un día para otro nos metieran a casa y aprendiéramos a utilizar la computadora, qué es un Meet o qué es un Zoom o qué es una liga de una videoconferencia y cómo le hago y cómo controlo y en fin. Entonces ahora sí tenemos tiempo para prepararnos y vamos a hablar de algunos de los beneficios que podemos tener a través de la educación híbrida o un modelo blended. Uno es que los contenidos pueden ser más dinámicos y accesibles. Ya todos aprendimos a subir cosas a una plataforma, la que ustedes quieran, las tareas, las lecturas, los materiales, los videos, ya aprendimos. Entonces ahora el alumno bajo este esquema puede elegir cómo prefiere aprender o de los recursos que tenga disponibles, qué puede tomar y qué no. También tenemos la oportunidad de hacer actividades diferenciadas. Si bien es cierto que en nuestros salones presenciales también hacemos actividades diferenciadas, pues los tenemos a todos ahí. O si hacemos actividades diferenciadas así en digital, los tenemos a todos ahí. Los tengo a todos en una videoconferencia. Pero acá, una de las principales preocupaciones es que como profesores vamos a tener algunos alumnos aquí en el salón y a otros alumnos allá en casa. ¿Cómo le puedo hacer para asegurarme de que lo que ellos estén viendo, lo que ellos estén haciendo, vayan al mismo ritmo, sin necesidad de duplicar esfuerzos y hacer 2 lecciones, tener 2 grupos, porque de por sí, de manera regular en el ciclo escolar, nos cuesta mucho trabajo apegarnos a los tiempos del programa, porque luego tenemos días festivos, preparación de festivales, en fin, muchas cosas. Ahora, si nosotros duplicáramos esos esfuerzos, nos podríamos tardar el doble y no tenemos el tiempo. Entonces, otro de los beneficios en este sentido es la integración de los contenidos online con trabajo colaborativo, que esto es muy distinto a solamente un trabajo en equipo o una dinámica cooperativa, es completamente distinto y lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, complementando un poco lo que ya nos comenta Lau, que la verdad es grande el reto que tenemos y a eso se suma todo este tema de incertidumbre, ¿no? Que las noticias van al día, todos estamos recibiendo la información que cambia todo el tiempo, tenemos un poco experiencias de otros países que nos dicen o nos ayudan a predecir que la incertidumbre será un poco una constante por el resto del año 2021. Entonces, en este escenario tenemos nosotros presente o identificamos que el desafío en este marco estará enfocado sobre todo en el tema de facilitar el uso de herramientas digitales a tanto para los docentes, para los estudiantes, familias, y en esta parte tenemos ya un camino recorrido. A lo largo de este último año se han desarrollado ya un montón de habilidades digitales, un poco acompañadas con formación, en algunos otros casos por formación de una forma un poco más autodidacta quizá, pero ya tenemos cierto camino recorrido, pero sí que tenemos que fortalecer porque el reto que se viene tendrá necesidades y características distintas. También la parte de dar feedback o retroalimentación oportuna y en tiempo real a los estudiantes será un tema esencial y esto, bueno, tiene que ver también con todo lo que tenemos que abordar con los estudiantes, toda la planeación que tenemos que hacer tanto para en línea como en aula. No sabemos bien qué va a pasar. Nosotros pensamos que vamos a regresar en un modelo híbrido poco a poco a lo presencial, pero no estamos exentos de que en cualquier momento podamos tener otra vez periodos de trabajo a distancia, ¿no? Y esto también nos lleva a pensar mucho en cómo atender las necesidades y expectativas de los estudiantes. Es decir, si de por sí en un escenario normal o lo que conocíamos como normal ya teníamos una población de estudiantes muy diversa, con necesidades muy diversas, estilos de aprendizaje muy diversos, este último año seguro que esa diversidad se ha hecho mucho más amplia, ¿no? Entonces necesitamos nosotros tenerlo muy, muy presente como uno de los desafíos en los que hay que poner atención y empezar a pensar
y planear estrategias muy claras, ¿no? Y aquí en este sentido nos gusta mucho esta propuesta que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos dice que ahora en un modelo de educación híbrida, lo que debemos enfocarnos mucho es en tener o promover modelos que faciliten el aprendizaje profundo. ¿Esto qué quiere decir? Aprendizaje que esté basado en experiencias centradas en el estudiante, que sean individualizadas, que sean relevantes y atractivas. Es decir, estas características, por supuesto, también aplican para lo presencial, pero en el modelo híbrido, sobre todo, por ejemplo, esta parte de que sean atractivas. Si los estudiantes están trabajando en casa o si tienen muchos elementos distractores, la parte de que sean atractivas, que mantengan la motivación, el interés de los alumnos, pues se vuelve aún más relevante, ¿no? Y por supuesto, todo esto orientado a generar aprendizajes y habilidades que sean útiles a lo largo de toda la vida de los estudiantes. ¿Cuáles son nuestras principales preocupaciones como docentes? Hay muchas cosas que piensan ustedes o que pensamos todos. Por ejemplo, ¿cómo diseñar clases que enganchen a todos? ¿Cómo le voy a hacer para enganchar a los que están aquí? Que a lo mejor pensamos que es un poco más fácil porque están aquí y entonces te puedo decir, deja de jugar, no te pares, guarda silencio, vamos a participar. Y a los que están en casa, porque ahora tengo que pensar en dinámicas que apliquen a los dos escenarios. ¿Cómo equilibro la experiencia de aprendizaje de todos, los que están en la pantalla y los que están en el aula, para que puedan colaborar o participar de manera, un poco más igual o más pareja? ¿Cómo evalúo el aprendizaje y el bienestar de mis alumnos? Y esta parte es importantísima. Todos hemos estado encerrados un poco más de un año. ¿Cómo van a regresar esos alumnos a la escuela y cómo voy a regresar yo en la parte socioemocional, en la parte anímica? Hay niños que de verdad no han convivido con otros niños fuera de sus hermanos, quizá, o sus primos en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué ha pasado con esos niños que no han tenido tanta interacción? Que a lo mejor sus rutinas se han visto modificadas, igual que las nuestras. Y tenemos que tomar muy en cuenta esta parte socioemocional para priorizarla. Y bueno, ¿cómo voy a apoyar a las familias? A las familias de todos mis alumnos que a lo mejor un día están aquí y alguno de sus papás o algún familiar se enfermó o él empieza con un dolor de garganta y lo tenemos que mandar a la casa por seguridad y se va a quedar en la casa 15 días y entonces vino 2, pero se regresa 15 y en fin. Todo esto nos va a pegar a todos increíblemente. Algo de lo que hemos pensado, nosotros les vamos a plantear 2 metodologías específicamente aquí el día de hoy. Y la primera es aula invertida. Seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados con aula invertida o a lo mejor están siguiendo un modelo de aula invertida, pero no lo saben. No sabían que así se llamaba. Entonces, ¿qué es el aula invertida? Pues es un modelo de aprendizaje mixto que consiste en que los momentos de enseñanza y aprendizaje en un esquema tradicional los vamos a invertir. En un esquema tradicional, nosotros vamos a la escuela, ahí la maestra nos enseña absolutamente todo, incluso tenemos todavía colegios que tienen conectados a los alumnos de las 7 u 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde sin parar. Y se quedan también ahí durante los recreos o durante los recesos, muchas veces porque pues, los maestros quieren también ver qué estén comiendo, que puedan platicar. Supimos también de un caso muy curioso de un colegio que abría ligas para los recreos, para que los alumnos pudieran entrar. Y esto se nos hizo una iniciativa fabulosa, porque así pueden ellos seguir en contacto con sus amigos sin tener la presencia de la maestra ahí, ¿no? Entonces, vamos a la escuela, estamos las 6, 7, 8 horas quizá, conectados o en la escuela presencial, y en la tarde lo que hacemos es practicar. Son ejercicios de práctica, hacemos investigación, hacemos la tarea y al día siguiente lo volvemos a repetir. Esto es un modelo tradicional, así estudiamos prácticamente todos. Entonces, ahora vamos a invertirlo de tal forma que dentro del salón de clases se den los momentos para pulir esas aristas que quedaron ahí pendientes, para resolver dudas, pero en donde vamos a darle la responsabilidad del aprendizaje o de la autogestión al alumno. Entonces, esto es un proceso, esto es un esquema de un proceso de aula invertida. Antes, los alumnos se preparan para participar en las actividades. Van a leer o van a ver un video o van a hacer una investigación, pero antes, van a conocer el tema antes. Durante la clase, cuando los veamos de manera sincrónica o cuando lleguen a la escuela, vamos a practicar aplicando los conceptos clave que aprendimos mientras recibimos retroalimentación del docente. Entonces, yo como profesor, si ya les dejé el video, si ya les dejé la lectura y algo que tuvieran que hacer,
dentro del tiempo de mi clase, para mí va a ser mucho más fácil. No estoy diciendo que vaya a ser, bueno, lo más sencillo del mundo, no, porque nos tenemos que acostumbrar finalmente. Y sobre todo con los grados más bajos, digamos, primero, segundo de primaria, las maestras de preescolar, esta parte de la interacción de los niños que por naturaleza quieren brincar, saltar, correr, quitarse el cubrebocas, va a ser un poco difícil, pero una vez que nos logremos adaptar, sí, durante el proceso o el tiempo de nuestra clase, yo voy a poder ir revisando el trabajo o los avances de esos alumnos y también de los alumnos que están a distancia, porque seguramente estaremos conectados en una videollamada tal como lo estamos haciendo ahora, ¿vale? Después, los alumnos van a evaluar su entendimiento y van a extender el aprendizaje. Entonces, ahorita vamos a hablar de quiénes pueden evaluar o cómo podemos evaluar en aula invertida, pero tenemos 3 momentos específicos que van así como subir y bajar y se van a estabilizar entre antes, durante y después, ¿vale? Ahora, ¿qué pueden hacer con la información revisada antes de la clase? Esos videos, esa investigación, ese texto del que estamos hablando. Bueno, a la hora de la clase pueden hacer debates, pueden trabajar en proyectos, pueden hacer organizadores gráficos para reafirmar la información, podemos trabajar sobre resolución de problemas, podemos hacer exposiciones, de tal forma que no trabajemos la exposición dentro específicamente del trabajo o de la hora de trabajo en clase, porque así se nos van los minutos y así perdemos mucho tiempo. Si tengo a unos trabajando en que construyan la exposición en casa y otros que construyan la exposición aquí. La exposición la vas a construir después o fuera de nuestra hora de clase. Si se puede hacer de manera colaborativa, pues muchísimo mejor, porque tenemos las herramientas digitales. Pero vamos a tratar de optimizar al máximo esos tiempos sincrónicos que tenemos porque vamos a tener 2 escenarios distintos. Aquí viene esta parte que yo les decía, que en aula invertida, bueno, ¿quién, cómo, cuándo, qué tipo de evaluación puedo hacer? Bueno, ¿quién evalúa? Todos. Puedo evaluar yo, puede evaluar el propio estudiante, puede haber por ahí una coevaluación. ¿Qué tipo de evaluaciones? Pues orales, escritas, de procedimientos, por supuesto, donde no nada más nos centremos en los exámenes tradicionales. Y como examen tradicional también incluyo la parte de hacer un formulario únicamente de exámenes. Hay muchas otras maneras de evaluar. ¿Cuándo vamos a evaluar? Al inicio, con un diagnóstico, durante el proceso, evaluación formativa, al final, la comprensión del tema. ¿Qué vamos a evaluar? Pues los conceptos, la memorización de conceptos, que finalmente todos tenemos que aprendernos, no sé, las fechas históricas, por ejemplo. Y son de memoria, y las tablas son de memoria. La comprensión de los conceptos, las competencias del aprendizaje, las habilidades que estamos desarrollando. ¿Y qué tipo de evaluaciones podemos tener con aula invertida? Formativa y sumativa. Todos estamos familiarizados con esos, porque una es durante todo el proceso y la otra es al final. Ahora, aquí les ponemos un ejemplo de aula invertida, de matemáticas de 6º grado. Escogimos este tema para que nos aplique de manera general. Vamos a ver área y perímetro. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo utilizar Khan Academy, que es una plataforma de la que ya hemos hablado antes, y si no la conocen, pueden aquí en el canal entrar a una playlist que creamos especialmente para ustedes, para que podamos aprender a registrarnos en Khan Academy y a utilizar la plataforma, que es completamente gratuita. Entro a Khan Academy, busco el tema de área y perímetro de 6º de primaria, y lo que los alumnos tienen que hacer es ver el video y hacer los 2 ejercicios que vienen ahí. Esta plataforma se integra con Google Classroom, entonces ya no hay necesidad de que yo les pase un link por un lado y otro, no, todo está en un mismo lugar. Yo entro a Khan Academy, me registro, jalo a mis alumnos, ya los tengo ahí, les voy a asignar esta actividad y pum, se va como tarea, por así decirlo. Ellos van a ver este tema o se van a familiarizar con este tema antes de nuestra clase. Ven el video, hacen los 2 ejercicios. Después nos vemos en la clase, vamos a hacer el repaso de algunos ejercicios, seguramente yo como profesor de matemáticas tengo más, me dedico a la resolución de dudas, trabajo mucho la práctica, ¿vale? Y después puedo ya introducir el tema de multiplicación de números mixtos, por ejemplo, y lo puedo hacer ahí mismo con todo mundo en el salón y los que están en la videollamada, porque si yo me grabo explicando este tema, incluso doy oportunidad de ponerles a todos mis alumnos el video y pausarlo, porque yo tengo el control, pauso el video para hacer, puntos de verificación o check-ins,
para saber si están entendiendo, si tienen alguna duda, los que están aquí y los que están en su casa. Y sé que a muchos de nosotros nos impone mucho que nos grabemos, a nosotros nos imponía mucho estar aquí desde el principio, y este es el primer webinar que hace Dulce además. Sí nos imponía muchísimo, pero bueno, pues llega un momento en donde agarras práctica y finalmente cuando tú te das cuenta de que esto te está facilitando la vida, porque el material ya lo tienen los alumnos y lo pueden revisar 500 veces si es que tienen alguna duda, y eso les da tranquilidad a ellos y a los padres de familia, tú empiezas a ver las ventajas de empezar a trabajar con este esquema.